Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Ya fin de semana, pues se termina la semana con un zambombazo de buenas noticias para el país. Está México recuperando una cantidad pero grandísima de dinero y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que acompáñenos a ver de qué se trata. Pues bien amigos, en esta ocasión Claudia Sheinbaum deja caer un zambombazo de noticia. México ganó una demanda civil en Miami, Florida, contra Genaro García Luna por desfalcos grandísimos en contra de México y logró ganarse el juicio por una cantidad de 2.488 millones de dólares, no de pesos, de dólares. Imagínense nada más la cantidad de proyectos que se van a poder realizar con este dinero que fue robado. Finalmente nos damos cuenta de que el karma existe y el karma les llega tarde o temprano. Así que muy pronto es probable que le llegue también a comandante Borolas y compañía el, eh, el karma, ¿verdad? Y pues vamos a ver de qué se trata y cómo fue que México está logrando recuperar esta cantidad importante de dinero que va a ayudar muchísimo al país. Vamos a ver. Voy a empezar por lo más sencillo. Dice transparencia que ganas 205,000 pesos, poco más, y con los descuentos quedan 144,331. Seguro hay muchos extras que tienes ahí legales, otros no, pero sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Monte Funiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio. Está también este pequeño eh, lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes de Jiutepec, Morelos. Pero no para ahí tu patrimonio. Eres un hombre próspero y lo que era tu casa, ¿no? Ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste. Dijiste que habías obtenido un préstamo hipotecario. Entonces sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada esta primer casa con 7,5 millones y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. No es evidente que no es el Partenón de Durazo, no es el negro Durazo, pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno de usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. A esto se suma una denuncia de Anabel Hernández, periodista Reporte Índigo, que sostiene que tienes a tu hermana Esperanza García Luna con un sueldo de 189,159 pesos, que es un sueldo de subsecretario, es jefa de la Unidad de Policía Cibernética y Delitos contra Menores de la misma dependencia que tú encabezas. Gana casi lo que el gobernador del Banco de México, solo por señalar algunos de los asuntos menores, no son los más graves. Y hay de todo, como en botica tengo desde un mandato judicial que te obliga a reconocer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a pesar de que está el mandato, la toma de nota y todo, no has hecho caso al mandato judicial. Tú deberías estar en la cárcel junto con tu jefe Calderón. No van a quedar impunes de los crímenes gravísimos que están cometiendo en agravio de la nación y del pueblo de México. Como se me está acabando el tiempo, guardaré algunas de las preguntas que ya no me podrás contestar por el formato. De todos modos, no creo que me contestes estas. Secretario García Luna tiene hasta 5 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos. Con todo gusto, gracias, presidente. Gracias, diputado, por sus preguntas y comentarios. Bien, le pediría tiempo para contestar cada una de ellas porque creo importante dar respuesta a ella. Bueno, respecto a que soy asesino o no, usted es diputado y cualquier ciudadano en este país está obligado a aportar las pruebas ante la competente respecto a
a un delito. Yo estoy a su disposición, yo si no tendré ninguna cobijo de fuero, estoy a su disposición. Si usted cree conveniente, hay evidencia de ello, estoy a su disposición, señor diputado, respecto a eso. Yo ahorita tengo mi convicción permanente de coadyuvar en el esfuerzo institucional de este país para combatir el delito. Respecto a la carrera criminal, bueno, es opinión de usted y es totalmente respetable. Debo decirle que este país es público, lo que ha sido mi carrera profesional y personal, y está a su disposición para que usted tenga acceso a ello. Voy a entrar muy particular a lo que usted señala respecto al patrimonio de mi familia y el personal, con todo gusto. Primero, decirle a usted que soy de los funcionarios públicos que no ahorita, desde hace años, es pública mi declaración patrimonial. Es pública. Yo decidí que fuera pública. Por eso es que usted tiene acceso a esos datos que están mal interpretados. Porque es pública mi declaración patrimonial. Y es mi decisión, y así fue hace algunos años cuando yo entré a ser servidor público de este país. Segundo, está aquí el documento, no de lo que yo creo o pienso, el documento oficial de un notario público, el crédito hipotecario de mi casa, hipotecario, señor diputado, y está a su disposición para que usted vea el monto que corresponde al costo del terreno de mi casa donde yo vivo. Cual tiene usted fotografías, las cuales ya son bastante viejas, por supuesto. Y está a su disposición, justamente porque ha sido reiterada un esquema mediático para buscar generar un desgaste, del cual, reitero, todo mi respeto pleno a su posición y su opinión, pero no corresponde a la verdad. Aquí está el documento y está a su disposición. El notario público, el crédito hipotecario, el cual yo estoy pagándolo, y está ahí mis recibos de pago permanente que ha sido durante ese periodo de tiempo, y no vale lo que usted señala. No vale lo que usted señala, y no digo yo, está ahí los recibos, está ahí el crédito bancario, está ahí el registro notarial del proceso. Es decir, no es algo que sea de inventado o de creencia, o porque yo asumo o presumo esta referencia. Y eso está a su disposición. Y está, cuando usted me diga, con todo gusto, me permite estar con usted, le muestro los documentos y puede checar cada uno de ellos y verificarlos y constatarlos y asistir a cualquier verificación que usted quiera hacer con cualquier autoridad que usted tenga bien verificar. Está a su disposición, diputado. Eso es mentira. Tiembla Felipe Calderón. La justicia tarda pero llega. Un tribunal civil de Miami, Estados Unidos, dictó sentencia civil definitiva contra el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y su esposa Cristina Pereira, quienes deberán pagar $2.488 millones al gobierno mexicano por su participación en un esquema de contratos ilegales con el gobierno mexicano, representando por el expresidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El 21 de septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, presentó una demanda civil ante el Tribunal del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami, Florida, para la recuperación de los activos. De este modo, se aseguraron 19 propiedades de García Luna y sus cómplices. La denuncia se hizo formalmente en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy el Tribunal de Estados Unidos da solución a este caso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra que por fin la justicia llega a estos que se sentían intocables. Recalco que con este dinero que llegara a México, se puede pagar la pensión de las mujeres bienestar por un año entero, o en su caso alcanzaría para construir más líneas de trenes de pasajeros. Es muchísimo dinero lo que se habían robado estos señores y nunca imaginaron que iban a terminar en la cárcel y sin dinero. Hoy en la conferencia de prensa dieron a conocer el modus operandi de las empresas que triangulaban el dinero de Genaro García Luna, juntamente con el gobierno de Felipe Calderón, quien era presidente de México en ese periodo. El día de hoy Pablo nos va a platicar sobre este juicio que ocurrió en Estados Unidos, en donde el gobierno de México gana este juicio para que García Luna y su familia devuelvan una cantidad muy importante de dinero. ¿Cómo se llevó a cabo este juicio?
en qué consiste, cuál es la investigación, que hay que darle el reconocimiento, ahora sí que honor a quien honor merece, porque esta es una denuncia que se puso en el periodo del presidente López Obrador y que en mucho desarrolló Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos ustedes. Como ustedes saben, una corte civil en el estado de Florida resolvió sentenciar a dos personas que tuvieron una enorme relevancia en una trama corrupta durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Se trata de Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira. Ellos fueron sentenciados a pagar a México, que es el demandante, el gobierno mexicano, cantidades enormes de dinero que vamos a explicar de dónde proceden, qué significan, qué es eso que estamos viendo en cantidades muy grandes de dinero. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que en el periodo de 2009 a 2018 se realizaron contratos en la Policía Federal, en el CISEN y en el organismo de prisiones, 30 contratos en total, por un total de 625.188.677 dólares de los Estados Unidos y 93.866.666. Al principio del cambio político que hubo en el país en el año 18, el gobierno de México inmediatamente empezó a tomar conocimiento de estos hechos y decidió presentar una demanda de carácter civil en Florida porque esa era la residencia de los implicados en el esquema corrupto. Es decir, tenían ahí bienes y vamos a ver qué ha pasado con esos bienes. Tenían residencia y operaban ahí. El primer problema fue lograr que una Corte Civil de Estados Unidos fuera reconocida como instancia jurisdiccional para recibir una demanda de esta naturaleza. Y hubo ahí un primer gran obstáculo que se venció, o sea, fueron derrotados en términos jurídicos los defensores de las personas implicadas y las personas demandadas. Y se inició de manera normal el proceso. En la primera fase de este proceso, la juez encargada de esta corte resolvió que los bienes que habíamos encontrado a través de averiguaciones en Florida, que estaban a nombre de una empresa y del propio Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira, fueran de inmediato entregados al gobierno federal. Y se entregaron aproximadamente 2,5 millones en bienes que fueron vendidos en Estados Unidos, uno de los cuales, por cierto, no se ha vendido todavía, pero está ya entregado y en administración del gobierno de México en los Estados Unidos. Este paso fue muy importante porque tanto Genaro García Luna primero y después Linda Cristina Pereira
se negaron a comparecer ante el tribunal. Y en esas circunstancias no le quedó más remedio a la jueza que los bienes que habían sido asegurados por el propio tribunal fueran entregados pues a quien los reclamaba, que era el gobierno de México. Y esto ya se llevó a cabo. Ahora, ¿de dónde vienen las cantidades que están en la sentencia? Genaro García Luna y Linda Cristina Pereira fueron demandados en momentos distintos. En el momento en que fue demandado García Luna, se le demandó por $250 millones aproximadamente. Era la información que se tenía. Esta situación fue mejorando. Rosa Isela Rodríguez jugó un papel aquí importantísimo, ya como secretaria de Seguridad Pública, y abrió completamente todo y ayudó y dio un aporte invaluable para el esclarecimiento de las operaciones que se hicieron dentro de la trama corrupta de García Luna. Con posterioridad se presentó reclamo contra Linda Cristina Pereira por una demanda de $580 millones, que son los que en ese momento conocíamos que en su totalidad habían sido pagados. Como pueden ver aquí, en realidad se pagaron 625 millones. Como las demandas fueron presentadas en momentos distintos, las cantidades varían por el nivel de conocimiento que de todo esto iba teniendo la Unidad de Inteligencia Financiera, que es quien originalmente presentó la denuncia en representación del Gobierno de México. Entonces, la sentencia de 748.8 millones de dólares que dicta la juez en Florida se refiere a 3 veces los 250 millones de dólares que fueron demandados por García Luna. Y los 1.740 millones de dólares que le impuso como sentencia a Linda Cristina Pereira se refiere a los 580 millones que la UIF presentó en la demanda contra ella. Estamos hablando de dineros distintos presentados en momentos distintos con cuantificaciones diferentes por ese motivo. Y la sentencia que dicta la juez no es en contra de 2 personas, sino de cada persona en lo individual, porque se trata de demandas por cada una de las personas y de las empresas que eran propiedad de estas personas. Entonces, ahora, ¿pero qué quiere decir esta sentencia? Quiere decir, en primer lugar, que ha quedado claro que todo ese dinero que salió del país y que fue alojado en el extranjero, buena parte de lo cual regresó al país, luego diremos cómo y por qué, ese dinero fue producto de un esquema de defraudación durante 2 sexenios sucesivos. Y esto es también muy significativo desde el punto de vista político. Nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaban. La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo Estado corrupto que viene de los años 50 y que se creó como parte del sistema político mexicano. Esa es la verdad. El cambio vino en 2018, por eso es que estamos aquí hablando de este tema. De lo contrario, nunca se hubiera escarbado nada, ni se hubiera sabido nada, porque todo era
hecho a la perfección. Entonces, el asunto es que no terminará aquí este problema, porque próximamente vendrá otra sentencia de esta misma juez sobre un proceso que no sabemos cómo va a terminar todavía. Aquí hay algunos asuntos de carácter técnico, pero que de seguro terminará, ya sea a través de algún arreglo con las empresas o a través de convocar al jurado y que el jurado dicte un veredicto y la juez una sentencia. Entonces, la continuidad de este proceso tampoco está definido en términos de fechas, pero será próximamente. En el momento en que esto ocurra, pues el gobierno de México informará, claro, obviamente, a la opinión pública de cuál fue el desempeño. Pero no solamente se trata de una reclamación en una corte en Florida. Por cierto, aquí el gobierno de Estados Unidos no tiene participación, como lo han dicho algunos medios, porque hay una equivocación ahí. No, se trata de los tribunales de un estado. Cada corte tiene una encargada, que es un juez o jueza, que esta jueza que ha hecho este pronunciamiento, dicho sea de paso, fue elegida en votación popular, coincidentemente, porque ustedes saben que en Estados Unidos tiene mucho desarrollo este sistema de elección de jueces y de fiscales. Entonces, nosotros tenemos un proceso penal en México, proceso penal que está arrancado, hay gente en la cárcel, hay muchas órdenes de aprehensión, hay una serie de conversaciones con algunos de las personas que tienen orden de aprehensión, con el propósito de que colaboren a efecto de que se esclarezcan todos los puntos. ¿Qué es lo que se busca en los dos procesos? En el proceso civil de Florida, que va muy bien, como ya hemos visto, y en el proceso penal en México, que también va bien. La Fiscalía General de la República ha puesto todo su empeño, el fiscal se ha personalmente involucrado en esta cuestión, dirige, digamos, las operaciones, y toda la información con la que se contó desde un principio y toda la investigación en términos financieros que se hizo ha sido tomada en cuenta. Entonces, pero ambas cosas nos van a ayudar a algo en verdad muy relevante, que es conocer la historia de una trama corrupta como muchas otras que hubo en nuestro país y que quedaron ocultadas. No debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para poder escarbar en la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco, llamémosles así, por mencionarlos de alguna manera. Y como se trata de una operación transeccional, en que gobernaron dos partidos políticos que finalmente se aliaron política y electoralmente, entonces toda una lección para las actuales generaciones y una forma, pues, de ver las cosas para las anteriores generaciones que vivieron el Estado corrupto en su apogeo. No dejar de luchar contra el Estado corrupto, no ceder, no darse por vencidos frente a las cosas. Miren, Linda Cristina Pereira, una persona que ha sido sentenciada a pagar una cantidad fabulosa de millones de dólares, la tercera parte por lo que fue demandada, perdón, el tercio, tres veces, perdón,
por lo que fue demandada. Y un tribunal… Mientras aquí le devolvieron las cuentas. Un tribunal, lo ha dicho la presidenta, un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la Unión, como se llama en la jerga judicial, a ella, para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente. Este contraste, esto nos dice cosas. Ustedes lo están entendiendo, la gente que nos escucha entiéndela. Contraste. Tenemos un gran problema en nuestro país, pero vamos a resolverlo pronto. Y creo que el pueblo pues va a responder, porque se requiere a sí mismo. Es de los momentos históricos en los que un pueblo se requiere a sí mismo para resolver un gran problema. Solo me resta decir que estas resoluciones, estos procesos que están en curso van a contarnos bien la historia y vamos a poder dar detalles de cómo se hicieron estas cosas, cómo se robaba el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad los fuera a reprimir o a hacer justicia. Este país necesita ser un país en donde predomine el Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho, lo que se nos negó a las generaciones actuales y lo que en este momento está pues en la perspectiva de los grandes cambios que están ocurriendo. Pues ese es mi comentario. Gracias. Adelante, Claudia. Muchas gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle, después de este informe y lo que acaba de anunciar el titular de la UIF, Pablo Gómez, ¿cuál es su opinión sobre este caso, ahora que se confirma que García Luna y su esposa pues tienen que pagar más de 2.488 millones de dólares, más que un triunfo del gobierno de México, un triunfo del pueblo? ¿Qué mensaje le envía? Porque buscan al final justicia por este desfalco que hizo en sexenios anteriores. Fíjense, estos son contratos que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa, en donde compraban algo o el gobierno a través de distintas instituciones y había sobrecosto exagerado, que fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción. Lo relevante es que un tribunal aquí no reconoce esto y dice a la esposa de García Luna que puede retirar su dinero, que se descongelen las cuentas, que libremente puede utilizar ese recurso. Entonces, la UIF decide ¿hace cuánto tiempo fue el juicio? Cuando se pone el juicio allá en el juzgado civil. No, para poner el juicio allá en Estados Unidos fue en 2021, decide poner el juicio en un juzgado civil en los Estados Unidos y da todas las pruebas y acaba de resolverse pues de que en efecto ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, hay justicia, porque el problema no solamente es
de este personaje su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público, funcionario público, porque servidor público no fue, que servidor público quiere decir servir al pueblo y él se sirvió a sí mismo. Entonces, es muy importante y aun cuando siga el procedimiento es un resultado muy importante, porque es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi de esta persona con funcionarios del gobierno de Calderón y de Peña Nieto para utilizar recursos públicos para beneficio privado. Entonces es muy importante este resultado. Presidenta, en este contexto, durante un acto convocado por la Fundación Ultralibertad y Desarrollo en Oviedo, España, manifestantes gritaron asesino, corrupto y narcopresidente al exmandatario Felipe Calderón. Le reclamaron justo su presunta complicidad con el narcotráfico, su papel en el fraude electoral del 2006 y bueno, el aumento de la desigualdad durante su gobierno. Fue justo el presidente cuando García Luna hacía todo esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sobre la manifestación, pues siempre que haya respeto a las personas, pues libre manifestación. Pero lo que es un hecho es que veamos a Calderón. Calderón primero llega con un fraude electoral. En realidad es un presidente espurio. Eso va a quedar grabado en la historia de México. Calderón no llegó por el voto popular, llegó por un fraude. Entra al gobierno, porque hay que recordarlo, porque hay muchos jóvenes. Entra al gobierno y el mismo mes que entra prácticamente al gobierno, va a Michoacán, en donde él es originario, y decide, vestido de militar, que viene una guerra contra el narco. Y se desata una violencia tremenda en México, que todavía, aunque los opositores digan lo que sea, seguimos viviendo las consecuencias de aquella terrible decisión. Y resulta tiempo después que al que puso al frente de esa guerra, recuerden que guerra es permiso para matar. Cuando uno declara guerra en su propio país, quiere decir que no se cumplen las leyes normales, sino que se está en estado de excepción. Por eso le puso guerra. Entonces no es que se detuviera un delincuente, iba a la cárcel, hacían ejecuciones extrajudiciales, generando una ola de violencia tremenda. Bueno, resulta que al que puso al frente de esa operación, hoy está preso en Estados Unidos por estar vinculado con un grupo delincuencial, del cual se benefició económicamente. Bueno, en ese juicio, por razones procedimentales o no sé de qué tipo, no se tomó en cuenta esta otra parte de todos los beneficios que hizo, porque él puso empresas de seguridad que daban asesoría y vendían equipos después de que salió de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Bueno, después de eso Calderón se va a vivir a España cuando sale y allá milita en grupos de ultraderecha. Y no solamente habla en contra del gobierno, que tiene su derecho a hablar en contra del gobierno, sino que, por ejemplo, ayer, vean nada más el pensamiento del conservadurismo, dice que es una lástima que Estados Unidos no intervenga en América Latina y particularmente en México. Lo que quiere decir que cuando él fue presidente, pues sí había intervención, ¿no? Entonces, es muy importante
no solamente lo que ocurrió en el sexenio de Calderón y las personas que trabajaron ahí, sino qué representa, que es el prianismo al final, que estuvo aliado a un grupo que pensó que era dueño de México. Afortunadamente en 2018 el pueblo de México dijo basta y tomó el futuro en sus manos. Y hoy, porque no hay que dejarlo de recordar, estamos prácticamente a una semana de la elección del Poder Judicial, porque siguen la comentocracia y todos ellos, Calderón, Zedillo, los comentócratas, diciendo que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros le quita independencia. Ayer lo dijo en un evento la presidenta de la Corte. ¿Cómo le va a quitar independencia? A ver, primero para empezar, ¿quién controlaba el Poder Judicial en la época del prianismo? Pues el presidente le hablaba por teléfono a los ministros y resolvía problemas, cosa que no ocurrió con el presidente López Obrador. Pero ahora la presidenta está renunciando a nombrar los ministros y se lo está dando al pueblo de México para que el pueblo de México elija. ¿En qué momento eso es perder independencia o autonomía? Es todo lo contrario. ¿A quién van a responder las ministras y los ministros? Pues al pueblo, porque el pueblo los eligió. El tema central es que sí, ya no se van a poder seguir haciendo estos negocios corruptos al amparo del Poder Judicial, como el que denuncié el otro día, que lo vuelvo a decir, que por cierto suspendieron el caso, de un ministro que fue director del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que en su época se cobraron impuestos, esas empresas se van a juicio y quieren que se les regrese el dinero con intereses, lo cual es ilegal. Entonces, o otros empresarios que abiertamente militan contra nosotros y que el problema de fondo pues es que no quieren pagar impuestos. Presidenta, justo sobre este tema, sobre las elecciones judiciales que pues ya cada vez están más cerca, a través de redes sociales se han viralizado imágenes de listas que presuntamente se están distribuyendo en todo el país, donde indica por quiénes votar en estas próximas elecciones judiciales. Llama la atención que no son listas como las que comparten los ciudadanos de a pie, que se manifiestan en redes sociales, sino que se ven en un formato pues bien elaborado. Y que justo hoy el periódico Reforma publica en su portada, donde dice que partidos políticos, sindicatos y gobiernos pues están distribuyendo este tipo de acordeones, hasta menciona ahí que del tamaño de una tarjeta de crédito, para favorecer a perfiles de la Cuarta Transformación. Pero sí, ahí aparece un candidato que no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación, ¿no? En sus listas. Justo señala el caso específico de Nuevo León, encabezado por Samuel García, que dicen que está operando ya para pues promover a un candidato que va a favorecerlo en caso de llegar, pero bueno, también menciona que Morena estaría operando de esta misma forma en la Ciudad de México. Esto obviamente pues ha desatado muchas dudas entre los ciudadanos, lo hemos leído en redes sociales y pues siembra esta duda, ¿no? Incluso hasta dicen que si no se trata de algo pues hecho por la derecha, la oposición, como para boicotear esta próxima elección judicial. Presidenta, preguntarle, ¿está garantizada esta libertad, libertad, libertad? Quien garantiza una elección democrática siempre es el pueblo. Entonces a todas y a todos voten libremente. En caso de que se esté actuando mal, presidenta… Pues tiene que intervenir los organismos electorales. El INE, el Tribunal Electoral, pero libertad libre, voto libre, secreto y directo.
Gracias, presidenta. También ya por último, preguntarle su opinión sobre el alcalde. Y también por ahí salió en el Reforma, porque también hay listas de la derecha. O sea, ¿quién sabe quién anda haciendo eso? Presidenta, preguntarle su opinión sobre el alcalde de Uruapan, estas declaraciones que hizo el día de ayer, Carlos Manso, que declaró que la policía municipal debe abatir a los delincuentes sin ninguna consideración. Pues está mal. Estado de Derecho. O sea, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación, una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco y eso no. Eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país. Gracias, presidenta. Acá. Pues como ven, amigos, esto está calientito. El karma le va a llegar muy pronto al comandante Borolas. Ya no va a poder andar en su yate. Y pues esperemos que los demás aprendan su lección, ¿verdad? Y de ahí la importancia que tiene el votar por el Poder Judicial este 1 de junio, amigos. Es pues algo sumamente importante y como mencionaban, algo histórico que es que va a marcar el cambio y la dirección en que se está proyectando el país. Por lo que a mí respecta, veo que de alguna manera, sin importar qué tipo de ataque se le haga a la presidenta, de alguna manera ella ha logrado librarnos. Tal pareciera que está protegida. Tal pareciera que está protegida por una fuerza mayor, ¿verdad? Una fuerza mayor. Vuelvo a repetir, no importa de dónde se le ataque, ella siempre se le ha visto que logra librar pues todo este tipo de controversias y sigue adelante. Lo que vamos a hacer de nuestra parte, pues, es apoyarla y apoyar a México saliendo a votar este 1 de junio. Así que hagan sus acordeones, vamos a investigar cuáles son los mejores candidatos y vamos a llevarnos nuestro acordeón. Así que, pues, en las familias, hay algunos más jóvenes, hay otros que son, pues, están poco informados, pero entre todos podemos difundir por quién vamos a votar, quién será el mejor candidato y pues vamos a darlo todo. Y vamos a hacer este cambio que ya es justo, que suceda y aún muy a pesar de ver que se están tratando de todas formas de desestabilizar el país. Cuanto más cerca está la fecha, creo que nosotros vamos a salir victoriosos en esta ocasión. Así que muchos saludos a todos, amigos, y nos vemos la próxima.